El final de Adán Chalino Sánchez. ¿Fue un accidente? El 15 de mayo de 1992 tuvo lugar la peor desgracia que le tocaría vivir. Ese día terminaron con la vida de su padre, el legendario Chalino Sánchez, luego de dar un concierto en el estado mexicano de Sinaloa, donde se había provisto de un sinfín de enemigos por sus controversiales corridos. Adán Sánchez, quien para entonces era solo un niño, se dispuso a mantener viva la memoria y el honor de su padre, siguiendo sus pasos dentro de la industria musical y desafiando el peligro que esto podía representar. Con un estilo propio que lo convirtió en uno de los grandes de la música regional mexicana, se ganó el respeto de sus colegas y cosechó miles de fanáticos a lo largo y ancho de México y Estados Unidos. Pero el 27 de marzo de 2004, la tragedia se interpuso en su camino. La vida de Adán Sánchez terminó en un abrir y cerrar de ojos cuando el auto en el que viajaba se estrelló en una carretera de Sinaloa. Aunque las pericias forenses determinaron de que se trató de un accidente automovilístico, las similitudes entre los casos de padre e hijo despertaron grandes sospechas entre el público que se negó a creer en la versión oficial. Aún en la actualidad, hay quienes se animan a asegurar que el final de la vida de Adán se trató de un ajuste de cuentas, al igual que ocurrió con Chalino. ¿Cuáles son los motivos para creer que se trató de un ajuste de cuentas? ¿Cuál es la verdad sobre lo que le sucedió a Adán Chalino Sánchez? Biografía. Adán Santos Sánchez Vallejos nació el 14 de abril de 1984 en Torrance, California, Estados Unidos, convirtiéndose en el primer hijo del matrimonio entre Rosalino Chalino Sánchez Félix y Marisela Vallejos. 4 años más tarde nació su hermana, Cintia. La llegada de Adán significó un punto de inflexión para la familia Sánchez, ya que para ese entonces su padre había decidido dejar en el pasado las peligrosas costumbres que acarreaba desde su hogar natal. Originario de Rancho Guayabo, Sinaloa, México, Chalino acostumbraba a portar armas como consecuencia del peligro al que diariamente se enfrentaba en aquel estado que estaba tomado por el narcotráfico. En más de una ocasión, para llevar algo de dinero y comida a la casa, se vio obligado a realizar trabajos para los maleantes a sabiendas de los riesgos. Pero el nacimiento de su primer hijo logró que él cortara con los vínculos dañinos y comenzara a dedicarse a su verdadera pasión, la música. Desafinado, pero controversial y carismático, y sobre todo de una inagotable insistencia, logró abrirse paso dentro de la industria musical. Poco a poco fue obteniendo el reconocimiento del público hasta alcanzar el éxito que lo consagró como el rey de los corridos. Sin embargo, fueron estas mismas razones las que lo pusieron en el ojo de la tormenta. Los corridos que componía solían exponer la realidad que vivían las personas rodeadas de la violencia narco, provocando que cargara con una larga lista de enemigos dispuestos a cualquier cosa por callarlo. El 15 de mayo de 1992, cuando Adán tenía apenas 8 años, llegó a oídos de la familia que Chalino había desaparecido luego de dar un concierto en Culiacán. No supieron de su paradero hasta el día siguiente. El cuerpo del cantante fue encontrado al costado de una carretera en Sinaloa, con 2 heridas de bala en la cabeza y claros signos de tortura, previos a que terminaran con su vida. El fallecimiento de Chalino produjo una gran conmoción entre sus seguidores, pero para la familia se sintió como una enorme desolación que tendrían que aprender a sobrellevar. Adán, que hasta el momento había sido un gran observador y admirador de su padre, dio un paso adelante para acompañar a su madre, decidido a ocupar el lugar de hombre de la casa que había quedado vacante tras la partida de Chalino. Carrera en ascenso.
Los días de niño quedaron atrás. Su prioridad ya no era jugar con su pequeña hermana, sino asegurarse de que no faltara nada en el hogar. Con tan solo 8 años, comenzó a prepararse para continuar con el legado musical de su padre. Su madre, Marisela, lo acompañó en esta decisión, a pesar del temor que le generaba. Pero antes de aceptar rotundamente que su hijo se dedicara a la música, le puso dos condiciones. La primera, que no cantara corridos, y la segunda, que nunca se olvidara del consejo de su padre. Chalino le había dicho en reiteradas ocasiones que nunca copiara el estilo de otros, que confiara en sus instintos y se animara a ser él mismo. Y con esta enseñanza en mente, Adán se embarcó en la extensa aventura que tenía por delante. Para rendirle homenaje a su difunto padre, adoptó su apodo y en 1994, con el primer lanzamiento discográfico titulado Soy el hijo de Chalino, la audiencia conoció a Adán Chalino Sánchez. No tuvo que pasar demasiado tiempo para que Adán lograra conquistar los corazones del público, gracias al talento que corría en su sangre. Enseguida recibieron su música y le hicieron saber que anhelaban seguir escuchando más canciones. Y seguiré su cantada. Las canciones de mi padre las canto con mucho agrado. La diferencia entre ambos era notable. El compita, como habían comenzado a llamarlo en el medio y sus seguidores, no portaba armas ni cantaba corridos sobre narcotráfico, sino que transmitía una imagen de tranquilidad, elegancia y romanticismo. Abrazó sus raíces y comenzó un camino artístico guiado por la música regional de México, con la que logró atrapar sobre todo la atención de los jóvenes. En los años posteriores que siguieron a su primer álbum, Adán fue consagrándose como una estrella con títulos como Dios me negó, Dios me negó. Adiós amigo del alma, Hoy te vengo a visitar a la tumba donde está. y el compita. Querían que yo cantara porque decían me mataban, pero yo no tengo miedo, a nadie le debo nada. Soy el hijo de Chalino y seguiré su cantada. En los que no dejaba pasar la oportunidad de reivindicar la memoria de su legendario padre. Sin embargo, en 1997, al acercarse a la adolescencia, debió abandonar temporalmente su pasión. El equipo de productores con el que trabajaba y su manager, Lorena Rodríguez, le recomendaron que cesara la actividad por un tiempo porque le estaba cambiando la voz y sin el cuidado adecuado podría estropear su talento. Luego de 3 años de descanso, el compita volvió al ruedo redoblando la apuesta. Ese tiempo le había servido para trabajar en la seguridad en sí mismo. Así lo demostró de la mano del álbum La Corona de mi Padre, que publicó en el año 2000 para marcar su regreso. El carisma con el que Adán se desenvolvió dentro de la industria musical lo llevó a compartir escenario con grandes figuras como Lupillo y Jenny Rivera, con quienes además tenía una gran amistad, a pesar de que su madre no aprobaba la relación. Marisela sostenía con firmeza que la familia Rivera no era digna de su respeto porque se habían adjudicado el éxito de su esposo Chalino en el pasado. Por su parte, la joven celebridad se concentró en su carrera, manteniéndose al margen de las disputas. En los próximos años fue demostrando cada vez más audacia, no solo en sus grabaciones de estudio, sino también en las presentaciones que daba en vivo, en las que, ocasionalmente, se atrevía a cantar corridos, haciendo oídos sordos, una vez más, a los sentidos pedidos de su madre de mantenerse alejado de ese rumbo. Adán estaba seguro de su capacidad para alcanzar el éxito como su padre lo había hecho. Así lo confirmó en el que se convertiría el evento más importante de su vida artística. El 20 de marzo de 2004 brindó un espectáculo en el Teatro Kodak de Hollywood, en el que se vendieron unas 3.600 entradas para escucharlo cantar canciones como Necesito un amor, Todo se olvida.
locura. Morenita, Ay, ay, ay. Mírame, mírame, quiere, me besa, me morenita. me cansé de morir por tu amor. Cansé de seguirte los pasos. Y algunos de los grandes éxitos de su padre. Aquel concierto estuvo a punto de no celebrarse porque los productores temían que fuera demasiado ambicioso para la etapa en la que el compita se encontraba y no fueran capaces de vender tantas entradas. Contra todo pronóstico, Adán demostró estar a la altura de los grandes de la cultura musical. Lo que nadie imaginaba era que la felicidad compartida en el interior de aquel teatro se vería opacada por lo que ocurriría tan solo una semana después. Accidente fatal y sus teorías. Luego del éxito en Los Ángeles, el compita se dispuso a continuar con la gira promocional que tenía planificada en varios lugares de México. En la noche del 26 de marzo se presentó en Durango. Tras un breve descanso, a la mañana siguiente, se sentó a desayunar con su manager Lorena y un amigo que lo acompañaba en el viaje, a la espera del automóvil que los llevaría hacia el próximo concierto, en Nayarit. Tenían un largo viaje por delante, pero les sobraba tiempo para emprenderlo sin prisa y aún así llegar a la hora pactada. El chofer provisto por la empresa que había contratado a Adán los recogió en un Ford Crown Victoria 1989 y pronto tomaron la carretera que atravesaba el estado de Sinaloa. El compita aprovechó las horas para continuar descansando en el asiento trasero. A su lado iba su amigo y junto al chofer, la manager. Alrededor de las 4 de la tarde ya se encontraban en la mitad del trayecto. El sol aún les iluminaba el camino y parecía ser su único acompañante. Por aquella ruta desértica que unía a Rosario con Escubinaipa, pocos se atrevían a transitar. De repente, una de las llantas del vehículo explotó, ocasionando que el conductor perdiera el control del volante y el auto se saliera de la carretera y comenzara a dar varios vuelcos hasta detenerse. Adán, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, salió despedido por el vidrio delantero. La fuerza del impacto hizo que volara por el aire, quedando a varios metros del vehículo. Su cabeza recibió un terrible golpe, acabando con su vida en el instante. Sus acompañantes sufrieron graves heridas, pero todos lograron sobrevivir. Los vecinos de la zona corrieron rápidamente a la dramática escena para dar auxilio a los damnificados. Minutos después, también se presentaron las autoridades médicas y policiales. El cuerpo de Adán fue el primero en ser trasladado. Luego el chofer y la manager fueron llevados a un hospital cercano para tratar la severidad de sus heridas, mientras que el amigo de la joven celebridad solo sufrió algunos leves golpes. Por su parte, los forenses realizaron las pericias pertinentes para determinar cuál había sido el origen del tan aparatoso siniestro. Finalmente, cuando se hicieron públicos los resultados, se supo que la causa era completamente accidental, ya que iban a alta velocidad y en cuanto salieron de la carretera para adentrarse en la zona desértica, el vehículo comenzó a dar vueltas. Adán fue la única vida que tuvieron que lamentar, porque además de incumplir con las normas de seguridad vial, iba durmiendo. Eso hizo que su cuerpo relajado saliera despedido, sin lugar a advertir el peligro. Cuando la triste noticia se anunció en los medios periodísticos, alcanzó una masividad impresionante. Sus fanáticos no tenían consuelo. No solo les tocaba despedir una vez más a un ídolo en pleno auge de su carrera, sino que además, en esta ocasión, se trataba de un joven de apenas 19 años. La versión oficial sobre el hecho no logró apaciguar el dolor de la gente. Por el contrario, las similitudes entre el final de Adán y el de su padre Chalino despertaron las sospechas de aquellos que se negaron a aceptar la muerte de su cantante favorito. No podían pasar por alto que el vehículo volcó en Sinaloa, el mismo donde habían terminado con la vida de su padre 12 años atrás. Uno de los interrogantes que comenzó a circular entre los fanáticos fue la elección del trayecto.
¿Por qué irían por el camino desértico cuando era sabido que la mayoría de las personas lo evitaban sabiendo el peligro que representaba? Además, no era la única opción de la que disponían. Entonces, se empezó a difundir la teoría de que la manager y el chofer estaban involucrados con los mismos que habían arrebatado la vida de Chalino en el pasado, con el fin de detener la carrera de Adán. Pero ¿cuáles serían sus motivos si todo estaba saliendo como esperaban? Lo cierto es que, aunque no tenían respuesta a esta pregunta, la teoría nunca dejó de estar en boca de la gente. Incluso, la duda se reavivó hace algunos años cuando Lorena Rodríguez, la manager, dio una entrevista en la que relató con pocas palabras lo sucedido aquel día. Escudándose en el dolor que le provocaba el recuerdo y en lo rápido que había transcurrido, se negó a dar detalles del trágico evento. Solo se limitó a reconfirmar los dichos de las pericias forenses, asegurando que fue un desafortunado accidente. Ese día usted estaba con él en el accidente. ¿Puede un poquito contarnos cómo fue ese día? Pues ese día salimos de Durango rumbo a Nayarit, pero atravesamos por Sinaloa y justo un poquito adelante de Escuinapa fue donde tuvimos el accidente. La verdad es que las cosas pasan tan rápido, pasan tan de repente, que en un abrir y cerrar de ojos pues te das cuenta que ya pasó el accidente. No tengo muy en claro los detalles. Pero cuando el entrevistador le mencionó que un lugareño que había acudido al auxilio de los accidentados lo había contactado para contarle que tenía en su poder una cámara de Adán que había encontrado en la escena, el semblante de la manager se transformó por completo. Su repentino e insistente interés por recuperar esa cámara hizo que el público volviera a desconfiar de sus intenciones. Aunque ella aseguraba que solo le importaba recuperar el contenido del aparato, ya que se trataba, nada más y nada menos, que de los últimos momentos con vida de Adán. La gente opinaba que en realidad quería ocultar posibles evidencias de lo sucedido, que no fue solo un accidente, y hay quienes hoy en día sostienen esa teoría. Sin embargo, la familia Sánchez, que ya cargaba con demasiado dolor en sus hombros por las prontas pérdidas de Chalino y Adán, optó por creer en la versión oficial y salir adelante con sus vidas. Cierre. Tras su fallecimiento, el cuerpo de Adán fue enviado a una funeraria de Escuinapa, donde pasó algunas horas. Luego fue trasladado a Culiacán, donde descansaban los restos de su padre. Allí lo velaron durante algunas horas, hasta que finalmente el 1 de abril fue trasladado a Los Ángeles, Estados Unidos. Se realizó una misa en su honor en la iglesia St. John of God, a la que asistieron sus familiares. En las afueras del recinto, unas 15,000 personas se reunieron a rendirle homenaje, portando en sus manos rosas blancas. Desconsolados, esperaron que llegara el momento de poder despedirse de su ídolo. Sin embargo, el coche fúnebre que transportaría sus restos se hizo presente en el lugar, provocando un enorme desmadre entre los visitantes que estaban determinados a ingresar a la iglesia para saludarlo personalmente. El operativo de 200 agentes policiales que estaban a cargo de la seguridad no fue suficiente para detener el avance de los visitantes y la noticia de los disturbios llegó a oídos de la familia. Finalmente, Marisela decidió que lo más conveniente era suspender la visita de los fanáticos. Los restos de Adán fueron cremados y al día de hoy reposan en el hogar de su madre que, poco a poco, fue convirtiéndose en un privado museo donde se conserva el exitoso recorrido musical de El Rey de los Corridos, Chalino y su hijo, el Compita. La música de Adán Chalino Sánchez y los videos que registraron su paso por la tierra son el único consuelo que reciben sus admiradores, incluso para aquellos que aún esperan que salga a la luz otra verdad sobre su partida. Hasta acá el video de la semana. Te pido por favor que nos des tu apoyo suscribiéndote al canal y dejando tu opinión en la caja de comentarios. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana en esto que llamamos Historias de Famosos.